Bueno, yo leí que Es que hice un doctorado, pero nunca hice la tesis doctoral. Entonces nunca me recibí. doctorante. Soy doctorante. Pero creo que estas exploraciones en torno a la vivienda colectiva, en torno al modelo de redensificación tan mencionado, tan deseado y tan necesario en nuestras ciudades hoy, necesitamos ver muchísimos buenos ejemplos de propuestas y de proyectos. Y el diplomado de vivienda colectiva, esa es su intención, que además nos permite tener invitados como el arquitecto Mora Grega. Y me voy a permitir leer una muy breve reseña de su experiencia. Nació en Guadalajara, México. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, con programas de intercambio con la Universidad Iberoamericana de México y con el programa de posgrado de arquitectura de la UCLA, becado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cursó el máster de la gran escala, la arquitectura de los nuevos entornos, bajo la dirección de Eduardo Bru. Cursó el programa de doctorado de proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cataluña y participó en varios proyectos con Tonet Suñer en Barcelona. Fue cofundador de Hipogeo en Guadalajara en el 2000 y se incorporó como profesor del ITESO durante 2 años en el 2002. En el 2007 fundó Álvaro Mora Grega, arquitecto. Ha sido finalista en 2 ocasiones del premio Obras CEMEX, en el concurso Urban Intervention, the Howard Wright Design Ideas Competition for Public Space, en Seattle. Obtuvo mención honorífica, así como en el concurso de Plaza Mayor para Medina del Campo en España. Vive y trabaja en Guadalajara, México, y nos brindará su experiencia y algunos de sus proyectos en esta charla. Muchísimas gracias a todos por estar en este viernes aquí. Muchísimas gracias, Álvaro Mora Grega. Buenas noches y gracias por la invitación y por venir el viernes a estas horas. Ya deberían de estar dormidos todos los chavos. Bueno, voy a hacer una presentación de nuevo de unas anécdotas que presenté en una conferencia hace unos años, pero que sigo pensando en esas anécdotas. Son 3 cosas que me pasaron, pero bueno, también al principio quería hacer una reflexión muy rápida y luego les voy a presentar 3 proyectos de vivienda colectiva. Entonces, bueno, el tema de la vivienda colectiva siempre me causa una sensación doble porque me parece que en lo colectivo también está el anonimato, y ese anonimato creo que después te lleva como una falta de identidad, no solo cultural, sino también de uno mismo. Y entonces siempre que pienso en esos términos, me acuerdo de la película que seguro muchos de ustedes han visto, que es la de Lost in Translation, donde estos 2 personajes se encuentran viviendo una temporada en Japón en un hotel, y es una vivienda colectiva básicamente, en donde el espacio es tan anónimo que ella, que tiene una sensibilidad especial, se termina adueñando de su habitación colgándole flores a las lámparas, y me parece un gesto que en la película es muy significativo para combatir la soledad y para poderte identificar a ti mismo dentro de un espacio que no tiene que ver contigo. Y eso me parece que es un problema en la vivienda colectiva, el cómo te adueñas de ella y la terminas siendo tuya. Es una reflexión muy rápida, y ahora voy a pasar a las 3 anécdotas. Entonces,
Esas anécdotas son literalmente conversaciones que tuve con arquitectos y que me parecieron muy, muy educativas. O sea, yo de esas 3 anécdotas he aprendido muchísimo y me gusta compartirlas y de vez en cuando las comparto en el despacho. Y me parece que vale la pena repetirlas y decirlas, porque luego las conferencias siempre te hablan de los proyectos y me parece que los proyectos al final los puedes ver un poco en las páginas. Entonces, no sé, me imagino que muchos de ustedes saben quién es Sergio Ortiz. Sergio Ortiz es un arquitecto de aquí de Guadalajara que fue mi maestro y que ahora es un amigo al que estimo muchísimo y con quien tengo mucha relación, y es una de las personas más inteligentes y con cultura en general de arte y de arquitectura y de música, etcétera, más amplias. Entonces, esta anécdota le puse de título El fundamentalista renuente, que es un oxímoron, son 2 palabras que no puedes poner juntas, no tienen sentido. Cuando las juntas no tiene sentido porque un fundamentalista no puede ser renuente de su fundamentalismo, pero pues es lo que aprendí en este tema con Sergio. Entonces, una vez, cuando estaba estudiando en el ITESO, hice una casa en la que, para mi maestro era Sergio, y en la casa dividía la sala del comedor con un volumencito que era el baño de visitas, y trampeaba la vista, o sea, trampeaba la puerta con un muro un poquito más largo, y ese muro después lo continuaba entablada, una columna rectangular con una sección igual de ancha que el muro, y para mí era como una continuación del muro. Y cuando llego a que lo revisé de Sergio, me dice, ¿por qué es rectangular la columna? Entonces dije, bueno, pues porque viene bien el muro, y entonces el muro, o sea, más que una columna es como una continuación del muro. Y me dice, no, me dice, las columnas tienen que ser redondas. Y yo, ay, Sergio, no seas tan clavado, ¿cómo que tienen que ser redondas? Me dice, no. Me dice, claro, ¿cuándo has visto un árbol cuadrado? O sea, ¿cuándo has ido al bosque? Y entonces me empieza a decir, esta imagen, que es de una tumba muy, muy antigua en Grecia, hay unos leones alrededor de esa columna redonda, y me dice, las columnas son redondas desde los griegos, porque la columna, los templos antes eran de madera, y entonces cuando empiezan a hacer las columnas de piedra, las hacen redondas porque los troncos eran redondos, y luego las estrían porque querían evocar la corteza del árbol. Me dice, ¿cuándo has visto una columna redonda pasar? En un proyecto de Le Corbusier, me dice, bueno, aquí me explicaba de los templos y demás. Pasa la que sigue. Aquí deja, y me dice, siempre el Corbu pone la columna redonda, pero no solo eso, la termina, en lugar de capital, siempre la pone en la trave, y la trave la deja vista. Me dio una lección y me dijo, y luego ya se empieza a apasionar porque es muy apasionado, y me empieza a decir, como las mesas en las terrazas tienen que ser redondas. Le digo, ¿cómo pueden ser de cuál? No, tienen que ser redondas, porque así la gente queda equidistante y todo el mundo se ve y dice, así las columnas, dice, está mal, esa columna no puede ser. Le dije, no la voy a cambiar, está bien, no la cambies, pues las columnas tienen que ser redondas. Y años después hace su casa en Chapala, y que me voy topando con esta foto, pasa, y tiene esta columna cuadradicísima, rectangular. Y entonces la lección para mí es esa, es que yo pienso que te tienes que creer tu pasión, tu rollo, te lo tienes que creer como fundamentalista, o sea, con plena convicción, y luego tienes que operar contra ti mismo, y tienes que ser renuente a ti mismo. O sea, no puedes casarte con ninguna idea, pero no puedes tener una idea que no puedas defender apasionadamente. No sé si me voy a entender de ese doble juego. Para mí eso ha sido súper importante en mi vida, el entender que tengo que tener una convicción total, donde pueda echarme una discusión de 2 horas defendiendo el punto, pero luego yo pueda tener la capacidad de actuar en contra de todo eso. Cuando actúas en contra de lo que crees, es una transgresión, y la transgresión siempre es un gesto en el que ganas libertad, porque si no te vuelves prisionero. O sea, la transgresión en la vida social, por ejemplo, es cuando tú llegas a una fiesta y estás diciendo algo que está de súper flojera, y entonces dices algo que ofende un poquito al grupo en el que estás. En esa ofensa
es como si tú dieras un paso hacia adelante y la gente con la que estás gana un paso da un paso hacia atrás, y es un paso que tú ganas de libertad. Eso, la transgresión, bien entendida, es un gesto positivo. No quiere decir que vayas y friegues a la gente por fregar, pero siempre que rompes el status quo, ganas libertad. Pero lo mismo sucede hacia uno mismo. O sea, tienes que tener una convicción plena de lo que estás haciendo, pero luego tienes que poder tener la capacidad de transgreder contra ti mismo, porque si no te vuelves un robot de tus convicciones, y es tan vacío actuar bajo casi bajo órdenes de tu propio orden, te priva de tanta libertad como si viniera de fuera. Entonces esa fue una lección muy muy importante para mí. Esa es la primera anécdota. Y la segunda, bueno, esta ya después, otra casa de Sergio Ortiz, en donde ya todas las columnas están ocultas, son PTRs ocultas en la carpintería, y genera estas cortinas de vidrio y estos pasillos que me parecen súper bien logrados, y donde mete los espacios exteriores a la casa de una manera con mucha capacidad escenográfica, pero realmente no lo hace como escenografía, lo hace para que se vivan los espacios, son espacios de transición, pero son muy muy bonitos, ¿no? Entonces eso que la columna tuviera que ser redonda, pues no era tan así. Pero sí es así, es doble. La siguiente anécdota es de Andrés Casillas. Sí, Barragán solo reconoció a un discípulo en su vida, y no fue Legorreta, fue Andrés Casillas. Y Andrés Casillas sigue vivo, lo pueden seguir en Instagram inclusive, y es de los arquitectos más interesantes de México que ha habido en la historia de México. Y entonces, una vez, yo cuando era chiquito, durante unos años fuimos mejores amigos, su hijo y yo iba mucho a su casa, una casa que tiene, que todavía se puede ver, allá en el Parque Colomos, pero en el chiquito, donde está la calle Colomos, por ahí en Providencia. Y era una casa que a mí me parecía muy, muy enigmática, un espejo de agua y unos espacios súper bien logrados, muy interesante. Y Andrés Casillas siempre trabaja a una escala muy pequeña, a diferencia de Barragán. O sea, hace casas grandes, pero es un maestro en la escala pequeña. Me recuerda inclusive a Adolf Loos, que también llegas a los espacios, son pequeñitos y bajitos, muy acogedores. Entonces fui una vez a visitar ya como arquitecto, bueno, como estudiante de arquitectura, fui a visitar a Andrés a su casa que tenía en las afueras de México, y era una casa muy pequeña, una casa ya casi experimental en sus dimensiones tan pequeñas, y el estudio, la biblioteca también era pequeña, pero lo que me llamó la atención es que no tenía ni una revista de arquitectura. Tenía libros muy buenos, pero no tenía ni una revista. Entonces empezamos a hablar de las publicaciones, y entonces Andrés hacía un análisis que me pareció muy pertinente, en el que me dice que el problema con la arquitectura actual es que no genera escuela. No sé si alguien tiene presente Álvaro Velo, un pueblo que son casas circulares encaladas en blanco, y todos los techos son como conos de piedra. Es muy muy bonito, y todas son iguales, y no hay una autoría arquitectónica. Es como si uno va al centro y ve todas las casas con patio y con zaguán. No se nota mucho la diferencia de. Pero cuando las hicieron se había un arquitecto, y el arquitecto decía, ahora voy a hacer las molduras de la ventana así asado, pero el arquetipo no se modificaba, era constante. También si uno va por las calles en París o en Barcelona o en los pueblos en México, no hay una autoría clara. Había arquitectos, se hacía la casa, pero el arquetipo se respetaba, y era el zaguán, el patio y demás, y jugaban un poco con ya, bueno, si la biblioteca era más grande, o si el salón era más pequeño, si la casa era de un señor rico, pues quizá tenía 3 patios en lugar de 1 o 2, etc. Pero el arquetipo siempre se respetaba. Y Andrés me decía que para que se genere escuela, tiene que haber un ejercicio constante de repetición. Y hay un texto muy muy bonito de Louis Kahn, que habla con Barragán, precisamente en su casa, y habla de lo que es la tradición, y Barragán le dice que es como si hay una obra de teatro, y cada gesto en la obra de teatro o sea, lo anterior se destruye, y que esa es la tradición, es algo que surge de un gesto anterior, pero el gesto anterior se destruye y ya nunca es repetible, y siempre va hacia adelante. Entonces la escuela se forma cuando a base de repetir vas perfeccionando, y se van
consolidando ciertos rasgos típicos, como en la Escuela de Arquitectura Tapatía, que Sergio Ortiz creo que es de los exponentes más logrados ahorita, es ese ejercicio de la integración del jardín a la casa, de la terraza, estas cosas que exploraron Ursúa, Barragán y Díaz Morales, después de que Barragán les presentó los poemas y los libros de Ferdinand Bach, donde había este ejercicio de integrar la casa, la naturaleza y todo eso. Entonces, Andrés decía que el problema con las publicaciones, si quieres pasar, es que las publicaciones para vender tienen que presentar cosas nuevas. O sea, una revista que te presenta una casa del 2019, vamos, con un patio y una fuente bonita y demás, y luego en el 2020 te presenta otra casa igual, no va a vender la revista. Entonces que las revistas se forzan ellos mismos, los editores, a estar presentando cosas diferentes. Y tú como arquitecto, como quieres trabajo, y para que te den trabajo te tienen que publicar, te pones a hacer cosas diferentes y caes en el juego del editor. Y entonces como haces cosas diferentes, les interesas a los editores entonces publican tu obra porque es diferente, y al contrario de generar escuela, lo único que están haciendo es bombardeando con pura estupidez, con puro ejercicio muy superficial de juegos volumétricos y que la verdad es que no tienen ningún chiste, si quieres pasar. Y pasan estas cosas terribles, bueno, esta no, como la anterior, y en cambio hay ejercicios tremendos de repetición, y yo creo que los más interesantes del siglo XX es Mies, que dice que Mies dice que ya lo único que haces es trabajar el detalle, pero la propuesta arquitectónica ya siempre estás repitiendo como el proyecto anterior, pero lo estás mejorando un poquito, si quieres pasar. Ese es Crown Hall, pero esta imagen me encanta porque estos edificios, ahorita se pone la flor, sí, entre el edificio de la izquierda, que es los de Lakefront, Lakefront Drive, o sea, Lakeshore Drive en 1949, y este edificio pasan 20 años en un despacho. A mí esta imagen me encanta. Es nada más el ejercicio de repetir y perfeccionar sin ninguna intención. O sea, le vale gorro si lo publican o no lo publican, le vale gorro si va a ser diferente o no. Es nada más el perfeccionar una línea con una convicción plena, y eso genera escuela, ¿no? Mies generó una escuela y luego eran un par de generaciones haciendo arquitectura igual y haciendo edificios fantásticos. Y si vas a Chicago, hay edificios que ya no sabes si son de Mies o no, pero son buenísimos todos, ¿no? Entonces el ejercicio de colgarla, de adosar la fachada de vidrio, pero cómo resuelves el detalle, cómo se adosa, los núcleos de los elevadores. O sea, seguimos todavía ahorita construyendo con cosas que inventó Mies, ¿no? Pero a mí esta imagen me gusta mucho. Bueno, entonces platicaba con Sergio Ortiz de esta visita que había tenido con Andrés Casilla, y que para mí había sido una lección muy grande todo lo que me había explicado Andrés de no caer en el juego, ¿no? De hacer cosas diferentes nada más para que te publiquen. Y le decía, es que me pareció muy impresionante que no tiene revistas. Y me dice, Sergio, ¿cómo crees que no tiene revistas? Las tiene abajo en un mueble que mueves y está lleno de revistas. Y entonces eso todavía me pareció mejor, porque me parece que evoca lo anterior, de que también, o sea, Andrés estoy seguro que se cree todo su rollo, y es cierto, pero luego pues también tienes que tener las revistas, o sea, también tienes que ver qué está pasando, o sea, una cosa no mata a la otra, ¿no? Es un poco lo que decían antes del fundamentalista Renuente. Pasa. Y la última anécdota fue una conversación que tuve con Tonet Suñé. Esta es su casa. Tonet es un arquitecto catalán los que son de mi generación se van a acordar perfectamente. Barcelona siempre ha sido una ciudad importante en el mundo del diseño, pero en el tuvo tanta presencia en las Olimpiadas que se marcó como un hito, un momento. Y todos los arquitectos que estaban trabajando en los 80s, y que empezando en los 80s, como Tonet Suñé, y que en los 90s empezaron a hacer proyectos, se proyectaron mucho, y el estilo catalán del diseño se proyectó mucho en las Olimpiadas.
y uno de ellos es Tonet Suñé. Él vino a dar una conferencia a la Ibero cuando yo estudiaba en la Ibero y nos tocó pasearlo. Éramos los choferes de Tonet y nos hicimos muy amigos, una amistad que conservé con él hasta que falleció hace unos 6-7 años. Y entonces cuando yo me fui a vivir a Barcelona, trabajé mucho con él, pero nunca trabajé para él. No sé, él era muy generoso y entonces una vez le dijimos, oye Tonet, pues fíjate, hay este concurso, ¿por qué no lo haces en tu despacho y te ayudamos? Y dice, no, hay que hacerlo como socios. Y nosotros estábamos bien jóvenes. Cuando digo nosotros me refiero a Luis Aldrete y a mí, que vivíamos los dos en Barcelona y éramos muy amigos y estábamos como siempre haciendo proyectos juntos y demás. Entonces, con Tonet una vez lo fui a visitar a su... Pero además Tonet era un personaje muy sofisticado, era un bon vivant, ¿no? Un personaje que vivía bien y con muy buen gusto y muy fino, y en su arquitectura era que era muy lógica y muy racional. Siempre tenía esta cosa muy sofisticada y de buenos materiales y de buenos espacios. Y luego el interiorismo le ayudaba a su esposa, que había sido diseñadora de modas, muy famosa en España, y ponía telas suntuosas que no estás acostumbrado a ver en esos proyectos modernos, y era muy bonito en esta casa. No se alcanza a ver, pero allá adentro hay unas cortinas de doble altura de terciopelo azul preciosas, y si alguien te dijera, y te voy a poner unas cortinas de terciopelo azul, pues a lo mejor te choca un poquito, pero eran súper bonitas. Y luego unos tapetes, ¿saben ese verde de las lámparas de las bibliotecas? Es un verde muy bonito, un verde botella, unas alfombras de ese verde, como con un aprecio. Era muy moderno, pero tenía una conciencia de que hay ciertas cosas que siempre tienen que ser como iguales, ¿no? Como una tradición de colores y de paletas, así, muy, muy bonito. Entonces, una vez llego a su despacho y acaba de ir a Rotterdam a dar alguna conferencia, y me dice que fue a ver el Kunsthal de Rem Koolhaas en Rotterdam, un proyecto muy interesante, con un programa muy complejo, resuelto de una manera que está muy bien. Y entonces me explicaba que llega y que lo ve y que, si quieres, pasa, y que le llama la atención que el edificio es muy bonito, este edificio. Entonces que ve esta gran pastilla de mármol con cristal abajo, y que empieza a caminar enfrente de los paneles para ver cuál era la puerta, y no encontraba, y entonces se movía así para ver si alguna se abría. Entonces dice, bueno, había una rampa de servicio. Entonces pasé por la rampa de servicio y me fui arriba. Cuando llego arriba empiezo a empujar paneles y no encontraba la puerta, y que el edificio se le hacía muy bonito. Entonces que regresa por la rampa esta de servicio, si quieres pasa, y pasaba hasta que se da cuenta que la entrada es esta puertita en la rampa que él pensaba que era una rampa de servicio. Y si tú analizas el proyecto en los planitos y esquemas de Rem Koolhaas, bueno, con esta rampa resolvía todo el proyecto de una manera súper sofisticada. Y entonces, como la tercera vez que pasa, dice, ya, la puerta es la puerta de la basura que está en la rampa de servicio. Entonces ya regresa y efectivamente la puerta pasa. Este es el edificio, es un edificio muy bonito, pasa. Pero bueno, finalmente, ahorita está así, porque la gente no encontraba la entrada. Entonces me dice Tonet, me dice, es absurdo, me dice, es como si ves a una chava que, no pases, es como si es una chava que llega con una chaquetita sin tirante, ¿verdad? Y va con el hombro así porque se le cae la chamarra, y luego trae una mochilita, pero como así de chiquita, y va súper apretadita de los hombros porque trae la mochilita, y luego unos pantalones que uno es medio rabón y se los tiene que estar bajando porque se le sube, y luego se le ve el calcetín de la bota, ¿verdad? Y luego trae el pelo cortado así medio rapado de un lado, y entonces siempre trae los pelos en la cabeza, los ojos, pasa, y dice, bueno, ahorita regresamos a esta imagen, pero si quieres pasa la que sigue. Y dice, sí, pues qué moderna, ¿verdad? Pero qué incómodo. Entonces él decía que pasaba eso con Rem Koolhaas, ¿no? Con la arquitectura así, que hay mucho rollo intelectual, y hay mucho del programa y el multiprograma y las capas y el layering, y luego resolver ese layering ya en el proyecto. Dice, sí, o sea, son muy modernos, pero qué incómoda arquitectura. O sea, qué incómodo que no puedas llegar y tener una
puerta bien vestibulada, o sea, entrar a un espacio bien vestibulado por una puerta que reconozcas como puerta y demás. Si quieres regresa. O sea, esa puerta que parece por donde sacan la basura en el bus, entra a este nivel donde está este auditorio. Y que también cuando ves el proyecto se resuelve mucho a través de este auditorio y demás, pero vamos, pues tienes un auditorio y tienes una conferencia, ni modo que entres por el auditorio, o sea, no, tienes que tener un vestíbulo y del vestíbulo te vas a las salas y te vas. Entonces hay veces que se quiere inventar el hilo nuevo y nos perdemos en ese rollo de no, va a estar bien perro porque vas a entrar y luego hay un diagrama de circulación de salas y luego hay otro diagrama de circulación de no sé qué y luego lo juntas y está perrísimo el rollo, pero quedan cosas muy incómodas. Hay que también ser un poquito más clásicos en la forma de entender el programa. La variación del programa no es una invención locuaz para ser modernos. La variación del programa es una cosa que pasa poco a poco, como por ejemplo que ahora las casas no tienen biblioteca. Es una variación del programa, ya no hay biblioteca porque la gente no tiene libros. Entonces sería ridículo que a tu clienta le digas, te va a hacer una biblioteca. Luego terminan, cuando los arquitectos le hacen casa a gente rica y la gente rica quiere una biblioteca, le hacen la biblioteca y luego terminan yendo a comprar los libros por kilo o por metro. Es literal, ¿eh? Yo tengo un cliente que fue y compró porque le hizo un librero y no tenía con qué llenarlo. Y no era ni una biblioteca, era un librero. Y compraron libros y como no le gustaban las caras de los libros, la esposa los forró súper bonitos con un papel blanco. Y la verdad se ven bien padres. Pero bueno, esa es la variación del programa. La variación del programa no es una invención que digas, no, porque los flujos y eso. O sea, claro que pasa, claro que hay que analizar los flujos, pero no te los inventas. Porque si te los inventas, terminas haciendo una resolución que termina siendo muy incómoda. Hay que ser un poquito más prácticos. Bueno, esas son las 3 anécdotas. Y para mí las 3 fueron, o sea, a mí me marcaron. Yo ahora voy a presentar 3 proyectos. Están en orden cronológico y son 3 proyectos que más o menos quieren. ¿Pues sí? No sé cómo funciona. Wow. Bueno, entonces están espaciados como 2 años y medio, 3 años de uno a otro, ¿no? Entonces, el primero es EGN, que algunos de ustedes creo fueron a visitar el otro día, y es un edificio que yo hice una promoción mía, que yo, si pueden en un momento dado ser sus propios clientes, lo único que tienen que traer es una muy buena preventa. Entonces, con que conozcan unos cuantos clientes que seguro les compren desde la entrada, háganlo. Es un riesgo que vale muchísimo la pena hacer. No quiere decir, mucha gente piensa que yo financio mis proyectos. No, yo manejo una preventa exitosa, siempre con proyectos muy pequeñitos, donde sí tienes amigos que te van a comprar 2, 3 y con eso arrancas y demás, ¿no? Entonces esta fue una promoción que así hice aquí muy cerca. Y entonces, bueno, no voy a reparar mucho ya en tema teórico del rollo de lo que es la vivienda colectiva. Voy a explicar rápido los proyectos y ya. Aquí, bueno, el terreno es un terreno de 530 metros o así. Yo lo compré para hacerme una casa para mi familia, pero al final decidí que era mejor en ese momento para nosotros invertir el terreno, meterlo como inversión y hacer unos apartamentos de venta. Y a mí me gustan, yo creo que a todos nos gustan mucho los lofts, ¿no? Esa idea romántica del pintor en Nueva York en los años 50, cuando se salen las fábricas de tela de Soho y las empiezan a habitar artistas porque eran espacios muy diáfanos donde cabían los lienzos, ¿no? Hay una película de Jackson Pollock donde era un departamento de Nueva York típico y no cabían los lienzos. Entonces lo tenían en el pasillo, en el comedor, en la sala era un solo cuadro y así lo iba pintando. Luego ya se fue a vivir a los Hamptons y allá en su casa tenía un estudio más grande. Pero ese espacio diáfano y así, yo quería hacer eso. No como te venden aquí que te dicen un loft de 3 habitaciones, comedor y cocina, eso no existe. O sea, un loft es un espacio, loft es espacioso. Loft es un espacio diáfano que no tiene nada. Entonces hicimos estos... entonces yo quería partir de una unidad de 60 metros cuadrados, que es esta, sin habitaciones ni nada más una pantalla de un vidrio esmerilado que te encierra un baño, ¿no? Lavabo, excusado y regadera. Acá un cuartito de lavado con una puerta y eso es todo, ¿no? Y aquí se extiende una barra y aquí va el refrigerador y tú lo acomodas como quieras. Si quieres poner la cama acá un comedor, la sala. Aquí hay un acomodo de mobiliario que hicimos para un departamento que nos quedamos. Y entonces yo lo que le decía al constructor, le dije, oye, pero lo quiero hacer de ladrillo aparente.
y el ingeniero, perdón, estructurista, y me dice, lo que pasa, Álvaro, pero le dije, pero quiero que puedas comprar 3 y hacer un departamento de 180 metros sin columnas ni nada. Y me dice, pues es que necesitarías unos muros como de 1 metro de ancho, o sea, siendo de pisos y así, y los quieres de ladrillo, tendrían que ser muy anchos. Entonces me puse a pensar cómo hacerlo, y entonces se me ocurrió, o inventé un sistema que realmente siempre ha existido. No sé si se acuerdan que los romanos, en sus clases de historia, que los romanos construían el muro romano, que ponían piedra bonita de un lado, piedra bonita del otro lado, y en medio echaban piedra con cemento romano. El cemento romano era un cemento hecho muy similar a como lo hacemos ahora. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no hago un muro de ladrillo, otro muro de ladrillo, y en medio le echo concreto? Y el ladrillo lo dejo como siembra muerta. Así estoy siendo honesto con la utilización del material, no es una facheleta puesta posteriormente para que parezca, sino que lo utilizo realmente como parte del proceso constructivo, y así lo hicimos. Y al final creo que quedó bonito el edificio. Y entonces hay un núcleo de concreto y hay doble muro. Entonces los muros además son anchos y quedaron bonitos, pero no tan anchos como hubieran sido, ¿no? Si fueran todos de ladrillo. Si quieres pasar. Y luego hay muchos temas en los que no quiero reparar demasiado porque no me gusta mucho presentar proyectos, porque realmente lo que ves es más o menos lo que hay. Pero bueno, hay un tema muy claro, o sea, hay un basamento. Ese basamento es bien importante en la colonia americana, la forma en la que se relaciona las casas con los jardines, o sea, con el jardín, con la servidumbre del jardín, pero que el jardín, no en esta casa que es de Don Nacho, pero porque en una casa, una mansión, ¿no? Pero en las casas más pequeñas siempre hay una relación de terraza en esa servidumbre, y esa servidumbre que ahorita no se utiliza en las colonias nuevas, pero que te la sigue pidiendo obras públicas, en aquella época sí se utilizaba, y hay siempre una terracita donde saca sillas y la gente ve a la gente pasar y demás, y a mí me gusta mucho eso. Entonces puse unas terrazas que hay sillitas, y la gente de estos 2 departamentos ahí lo utilizan. Siempre cuando visitan los alumnos, siempre les explico que el urbanismo, mucha gente cree que el urbanista es un señor que está en gobierno trabajando y viendo dónde van los semáforos y eso, ¿no? No, yo pienso que el urbanismo se hace cuando haces una fachada, ahí empieza el urbanismo. Y es bien importante entender que tu fachada es el muro de la calle, no sé cómo decirlo. Entonces nos preocupa mucho siempre cuando hacemos un cuarto, los muros y dónde va la puerta y la fuga espacial y demás. De esa misma manera nos tiene que preocupar cómo resuelves la fachada ante la ciudad, porque es el muro de la calle, ¿no? Y entonces esta relación de espacio semiprivado, privado y público creo que es bien importante en la colonia americana. Si quieres pasar, Carlos. Luego ya el acomodo de las ventanas, pues una composición abstracta. Realmente si recuerdan, aquí se divide un departamento de otro, ¿no? Esos son unos, y luego acá hay otros, y entonces hay unas cargas que por aquí pueden bajar y por ahí no hay ventana, pero todas las demás ventanas las podemos poner donde quisiéramos. Azul también es bien importante en Guadalajara, el tema de orientación solar, entonces cuidamos mucho la orientación, que es una de las cosas que a mí más me preocupan. Un espacio confortable siempre es un espacio que tiene buena orientación. Y cuando hagan una casa, fíjense dónde comen los albañiles cuando está en proceso de obra, y ese es el mejor espacio. Y si los albañiles están comiendo en la cochera, ya la regaron. Pero cuando están haciendo una casa y los albañiles, cuando ya están forjando las losas y están comiendo en la sala o en el comedor, van súper bien. Quiere decir que va a ser bien agradable ese espacio. Bueno, temas de orientación, controlar luz y esto. Pasa. El ingreso a través de la servidumbre lateral. Luego manejé, ya se ha perdido mucho el concepto del ornato, del adorno, ¿sí? La decoración la decoración es dignificar, es el decoro, ¿sí? Cuando de ahí etimológicamente viene donde mismo, cuando te hacen una propuesta con decoro, es que te hacen una propuesta digna. Decorar es dignificar el espacio. Y el ornamento también tiene que ver con todo este tema de la dignificación. Y esa que para mí no se perdió, es un rollo teórico que podemos reparar en él, pero cuando el Corbusier y la Bauhaus empiezan a hacer procesos industriales para poder resolver el problema de habitación después de la Primera Guerra Mundial, eliminan el ornamento porque dicen que es ya como una cosa burguesa, que no se puede, que no puedes resolver
miles de viviendas y que más bien lo que tienes que hacer son esos procesos industriales. Pero es bien engañoso, porque claro que utilizaban el ornamento y o sea, la forma en la que resolvían el barandal, la forma en la que escogían poner una ventana redonda. Claro, ellos decían, no, es que son los procesos industriales de cómo se hacen los barcos, de cómo se hacen los aviones, pero hay una selección, y en esa selección hay una forma de poner algo que dignifica la vivienda. Entonces, no caigan en ese juego de decir, no tiene que tener nada de adorno. Y yo aquí hice un juego con las crucecitas que son evocativas de las celosías de Barragán, que eran de cruces, que vienen de las celosías moriscas. Y yo ya pues nada más las voy como tirando y así, pero es eso, es un adorno, y me gusta el de vez en cuando en las obras meter cosas decorativas así, que se han perdido mucho en la arquitectura, pasa. Y bueno, por detrás, toda la fachada norte es una orientación súper bonita para iluminar con vidrio esmerilado, que es un vidrio chinito como en los años 20, porque difumina la luz y es la iluminación con la que trabajan los pintores, porque no te produce sombras. Es una iluminación muy muy bonita, ¿no? Y fue adrede y así quisimos manejarlo. Pasa. Y bueno, las escaleras adosadas a la fachada, porque se hacía un volumen muy grande, se ponía un núcleo vertical. Fue por eso, o sea, se hacía un volumen tan grande, una torre tan grande al lado del elevador, que dije, no, se ve muy desproporcionado. Y dije, ¿por qué no las hacemos adosadas a la fachada? Y entonces así las hicimos y quedó bien. Y ya por dentro es este tema de la iluminación, tiene una iluminación muy bonita de los departamentos. Es el que, nos lo quedamos nosotros, pues, y lo amueblé yo. Entonces ese es el closet, pero realmente es la cabecera de la cama, y aquí se ve un riel, que nada más falta la cortina, pero aquí puse este riel con esquina curva, ¿sí? Y entonces aquí podías encerrar la recámara de esta manera. Aquí va el mueble de la tele, que luego se puso, el sofá, y el respaldo es una banca. Entonces separas el sofá un poco y ya te caben 6 personas alrededor de la mesa, que la mesa es apoyo de la cocina. Y la cocina no tiene gabinetes ni nada. ¿Para qué? ¿Va? O sea, está hecho para gente que come fuera de su casa y que quizá en la noche se calienta una pizza. ¿Sí? O sea, no está hecho para hacer una gran comilona. Y hay que reconocer mucho ese tema también del programa. Es otro tema del programa. No es una invención del programa. O sea, la cocina no la usas. Hay una anécdota, no me acuerdo si era Mark Ribot, un músico de jazz en Nueva York, que el arquitecto le estaba haciendo su departamento y estaba muy, muy alterado el cliente porque le dice, no me caben mis libros, no me caben. Dice, no, pues que esa es tu biblioteca y tu estudio. Y le dice, ¿y qué es esto? Dice, es la cocina. Dice, quítala. Le dice, ¿cómo voy a quitar la cocina? Y dice, nunca he comido en mi departamento. Era en Nueva York y era un músico que nunca en su vida había comido en su departamento. En Nueva York bajas, te echas el café, desayunas, luego comes, luego ya llegas a dormir a tu departamento. Y así cambia el programa. Y eso es bien importante entender. No es una invención que digas flujos y Beyer, sí, no va por ahí. O sea, sí son cosas que van pasando y hay que tomarlas en cuenta y modifican a la arquitectura. Pasa. Vamos más rápido para que ya no le. Bueno, los departamentos también se podían unir en vertical. Puedes comprar y puedes demoler una parte de losa y hacer una escalera. Este es uno de los que quedaron en dos unidades de 60 metros, pero unidas así. ¿Ya? Bueno, hicieron este videito y sale cómo está habitado algún departamento y por eso lo quisimos poner. Dura 1 minuto. Y luego también me gusta mucho el tema de que hay un libro que deben de conocer, por todos los arquitectos de mi generación, que se llama El elogio de la sombra, de Tanizaki, un novelista japonés muy bueno, y dice él que los materiales elegantes son los que envejecen bien, que no hay nada más feo que un material que no envejece. Entonces cuando yo veo las cosas de acero inoxidable o así, desconfío mucho. Me gusta mucho más el ladrillo, el acero, la madera, que con la pátina. En la pátina se ve el tiempo y en el tiempo se ve la dignidad. Es como Bellas Artes en México, que es espantoso, pero es tan viejo que ya se ve digno y se ve bonito, pero es un pastelote. Sí, también. Y luego hay muchas cosas, también anecdóticas. Esas ventanas son unas copias de la casa en la que vivo, que es de Miguel Aldana. Y luego me di cuenta de que él se las había copiado a Charles y Ray James de Los Ángeles.
También hay libros que me han influenciado mucho como Thinking Architecture y Atmósferas, que hablan mucho de la capacidad táctil, o sea que la arquitectura también está en lo que tocas, ¿no? en los espesores de las soleras, y este está habitado ya, bueno, pues con la decoración de la persona, pero es bien bonito ver cómo en 60 metros cabe una vida entera. Me encanta. Y ahí el vidrio esmerilado del baño pone este librero y lo hace mucho más privado. Él ya sí pone gabinetes en la cocina, está bien. A mí me gusta el edificio porque envejece bien. Bueno, esto. ¿Qué les pasa? No pasa. Okay. Entonces, el siguiente proyecto es un proyecto. Luego, mi despacho es una. Ay, creo que tengo la pues. Es que tengo una hija enferma y tiene que tomar su antibiótico ahorita. Es un dato súper importante. No. Bueno. Perdón, ¿Sí? Bueno, entonces este proyecto no se realizó. Iba a decir que mi despacho es una larga historia de fracasos. Que el fracaso siempre es algo bueno, porque aprendes mucho. Y entonces, pero me gusta mucho este proyecto, es de los proyectos grandes que hemos hecho en el despacho, si quieres pasa. Era para unos clientes y yo proyecto o sea, son proyectos que salen de puros números. Y es interesante, y lo tienes que aprender y tienes que ver eficiencias y demás. Yo al final quedé muy satisfecho con el proyecto y hubo un diferencial de costo por metro cuadrado de unos cientos de pesos por lo que no lo pudieron realizar porque eran viviendas de interés social en vertical, pero es muy justo la utilidad. Y bueno, tampoco no pasa nada, ganas unas y pierdes otras, o como decimos en el despacho, ganas unas y pierdes todas. Pero bueno, aquí lo voy a explicar muy rápido. El proyecto, ese es el terreno. Y por aquí hay una avenida muy grande, pero había una calle aquí que unía a otra calle que nunca se abrió, pero estaban todos los árboles y se llama Vista Eucaliptos porque todo esta calle ya estaba arbolado con eucaliptos. Y nosotros lo que hicimos en el proyecto fue utilizarla y dejarla como calle y dársela a la ciudad con comercio y demás. Este gesto con el cliente pues era un poco chocante de inicio porque decía, bueno, oye, no estamos aprovechando toda esta parte del terreno, pero realmente lo podíamos resolver y al final, inclusive el proyecto que sí hizo nos copió, esa parte la respetó, o sea, esa parte la mantuvo, le hizo sentido y ya cambió algunos procesos constructivos y demás para que le saliera más barato. Pasa. Y luego está el tema de las eficiencias y cómo fuimos resolviendo las unidades de los departamentos. En ese sentido, nos gusta ser bien lógicos en el despacho. Nos aferramos mucho como a procesos como que se ve aquí. Pasa. Y bueno, y ya de ahí te vas como de lo general a lo particular y vas resolviendo ya las unidades de los departamentos. Y entonces al final quedamos con una escuadra. A mí me gusta mucho generar ciudad. Y para mí, como decía antes, la ciudad la generas con la fachada. Entonces lo que hacíamos era un edificio muy muy largo, con pocos pisos, para relacionarnos con la avenida de una manera muy, muy urbana, y otro edificio con las mismas características a la calle esta, que ya tenía los árboles. Entonces ahí aprovechábamos para hacer un espacio para correr, con gimnasios, de estos que tienen aparatos, pero la calle la hacíamos como calle, y el ingreso estaba hasta atrás, para que sí se circulara, y en esta pastilla poníamos comercio, pero el comercio que escogíamos aquí eran restaurantes para tener mesas. Vamos, lo que pasa en Andares, con la calle Andares, es una vergüenza que tenga que suceder de una manera ficticia. Está muy padre, lo logran muy bien, pero así debería ser la ciudad.
Deberían de ser edificios con bares, con multiprogramas, ¿no? Áreas comerciales, áreas de vivienda, de oficinas, que te guste bajar, irte al café, la banqueta. Y es algo que somos poco, que lo logramos mal. Aquí, si uno va, por ejemplo, a Santa Fe, en México, a las áreas más nuevas y desarrolladas en el país, o a la misma zona de, no Andares en sí mismo, sino toda esa zona, son edificios en los que hay un portón, un coche, y no puedes pasar, y no generan ciudad, no hay banqueta. Vayan y conscientemente vean lo que es la calle donde está el hospital, el Centro Médico Puerta de Hierro, y vean, vayan por ahí por el coche y no hay nada. Y dices, ¡qué desperdicio! ¿Cómo no todos estos edificios hicieron espacios comerciales abajo? Digo, hay unos tacos, ¿no? Y luego la Ferrari a la vuelta, pero no hay... son calles que podrías estacionarte en un edificio, bajarte, caminar. O sea, es un desperdicio tremendo a nivel comercial. Entonces, nosotros aquí forzábamos todas las circulaciones y bueno, y ya atrás, adentro, poníamos unos edificios más altos. ¿Pasa? Y abajo era el estacionamiento. Y ya abajo, en la azotea, que ese es un recurrente en mis proyectos, en la azotea de estos edificios más bajitos que te generan unas fachadas más urbanas, ponemos las áreas comunes que te genera, entonces lo hacen mucho en Miami, que en el 7º piso ponen las áreas comunes, entonces sales a la piscina o lo que sea y ahí está la convivencia, ¿no? Entonces los edificios los separan con esa terraza. Y así lo hacíamos y luego ya estos edificios eran más altos. Si quieres, pasa, Carlos. Bueno, no voy a reparar demasiado. Bueno, los que están estudiando el tema de vivienda colectiva, sí es bien interesante resolver de manera eficiente y los trucos que puedes tener para resolver de manera eficiente las plantas de departamentos chiquitos. Nosotros aquí lo que hicimos, que si se fijan todos estos son iguales, es unos muros, unos ejes constructivos que son cada 6 metros 15. Aquí, luego no. Entonces este muro no es estructural. Entonces abajo te cabían los coches y no tenía columnas el edificio, porque las columnas realmente eran muros de concreto que estaban a cada 6 metros 15 y salen de esos esquemitas del principio que mostraba. Y entonces agarras un eje para baños y vestidor y demás y ya te quedan las recámaras, ¿no? Y ya nada más le sumas recámaras o le quitas, pero ya todo lo que tiene que ver con agua lo tienes aquí y todo lo que tiene que ver con áreas para vivir tienes acá. Y entonces aquí había una trave y aquí había otra trave y entre esas traves plafonabas todas las instalaciones ahí. Esos trucos son bien interesantes y eficientan mucho. Y es una cosa que yo con el constructor nunca estuve de acuerdo, con el promotor, perdón, con su cálculo que hacía del costo, porque decía, es que no estás entendiendo la eficiencia que yo te estoy dando, y la gente de tus números, que te está dando tus números en áreas y demás, no está viendo que es bien fácil de construir este edificio. Y bueno, pues ellos estaban clavados con la forma en la que sabían hacer las cosas y ya, si quieres pasa. Entonces, bueno, eso aquí explica qué tipo de unidades eran qué tipo de unidades y las alturas y demás, las áreas comunes o qué sé. Y al final era esto, era un edificio que a mí me parecía como bastante económico de hacerse, toda esta parte, todos esos dos edificios bajitos eran de ladrillo gris, área comercial abajo, y estos eran de losas de concreto, con muros pintados en gris, y las ventanas y demás, en estas torres más altas pasan. Pero para mí lo importante era esto, era generar ciudad en este lugar, y que tú entraras y que no estuviera cerrado hasta acá, que todo esto se lo dieras a la ciudad, las terracitas, los cafés y demás. Y para mí ahí estaba la apuesta del proyecto. ¿Pasa? Y bueno, adentro se generan patios y esto, ¿no? Y las áreas comunes. ¿Pasa? Y el último proyecto que voy a presentar es un concurso que acabamos también de perder, pero con mucha honra. Y es un proyecto diferente al anterior en densidad y mercado. Y también, pero aquí también nuestro interés principal era dotar al proyecto de buenas amenidades, o sea, de buenas áreas comunes, y aquí pedían comercio desde el principio en planta baja, y el comercio unirlo muy bien a la trama urbana, que está muy mal en esa parte de la ciudad. Y creíamos que este edificio podía ser detonante, generando espacios urbanos bien logrados
Entonces, si quieres pasar. Entonces, bueno, el terreno es este. Este videito está chido. Con este videito se expresa todo el proyecto. Entonces, pues ese es el terreno, ¿verdad? Y la preocupación aquí era potenciar mucho el sur, que no estaba en el sentido que favorecía, y también el oriente, que es un sol súper agradable en Guadalajara, porque no es muy caliente, y tratar de evitar, por supuesto, el poniente. Bueno, aquí voy a repetir un poco lo que hice. Entonces, bueno, cuando lo resolvimos, pues quisimos hacer una pastilla que viera sur, luego una pastilla que viera oriente, ¿no? Y concentrar ahí casi todas las vistas entre sur y oriente, y el poniente quedaba casi nada de los 150 EPAs que eran. Y además generar en esa azotea también a un nivel más o menos medio las amenidades de una manera muy muy generosa, con muchos metros cuadrados de amenidades que parecía que no hubieran podido caber en el proyecto. Aquí ponemos circulaciones verticales para quitarnos el poniente, y acá nos quitamos las vistas de norte porque hay mucha nave industrial, y entonces generamos una plaza grande y una calle un paseo con banquetas amplias y demás, arbolado y servicios y esto. Y en esta plaza, para cumplir con los metros cuadrados de comercio que pedían, pues ponemos una pastilla más bajita con un café y que no te tape el sol, porque ese sol que no deseas en los interiores sí los deseas en un espacio urbano, ¿no? Que esté bien iluminado y demás. Entonces, básicamente, así de tosca era la volumetría con la que queríamos trabajar, y ya de aquí ya es un trabajo fino de definir. Entonces, bueno, pues así queda. Hacia esta calle tenemos lugares de estacionamiento, pero generamos estos espacios con bancas, paradas de autobús, ciclopuertos, ¿no? Lo mismo acá, y luego muy arbolada esta esquina, y luego un apeadero, y este ingreso como una plaza urbana, ¿no? Los locales comerciales, un café, y una entrada al estacionamiento para el comercio, y una salida compartida con entrada para vivienda por acá, ¿no? ¿Qué pasa? Y las amenidades, creo que se repiten estas diapositivas, ¿verdad? Sí, entonces si quieres pasar rápido, aquí se ve rápido más o menos cómo eran las amenidades, muy lógico el estacionamiento, muy estructurada, la estructura muy lógica y muy racional para que funcione bien. Entonces ya en segundo nivel tienes un comercio muy grande, está aquí como un WeWork, nos imaginábamos, y aquí ya empiezan las plantas de departamentos, pasan. Aquí todo eso son departamentos, ¿no? Vistas a oriente, vistas a sur, algunos con vista poniente, pero son los menos, porque ahorita sigue pasando. Cuando ya llegas al nivel de las amenidades, las torres estas siguen en vertical, y entonces ya tienen vistas norte-sur, oriente, y solo una habitación tiene sur y poniente, y lo mismo las demás. Y entonces las amenidades quedan muy grandes, un gimnasio, solario, con alberca, sala, un área para perros, un área para juegos para niños, ¿no? Los núcleos bien comunicados y demás. Y aquí también el tema de los departamentos, cómo los manejas. Eran unidades de 60 metros con 2 recámaras, o sea, recámara y alcoba, 70 con 2 recámaras y 80 con 2 recámaras y alcoba. Y aquí lo que jugábamos eran como núcleos, casi como muebles, que te organizara, ¿no? Entonces la cocina es como un mueble, estos baños son como otro mueble, y ya con eso organizas el espacio, generando espacios que siempre tienen fugas espaciales que hacen que se sientan más grandes, ¿no? No pones la puerta del baño, sino que la remetes para que si tú estás sentado no veas bien dónde termina, y eso siempre es bueno para los espacios chicos y los hace sentir un poco más grandes. ¿Pasa? Entonces ya esos son los renders. Fachadas flotadas, miesianas, en el sentido de que con una estructura secundaria de aluminio dorado teníamos una piel de prefabricado en escamas, en escamas, y luego ventanas modulares para salir en costo, y luego esa perfilería continuaba, pero ya como pórtico, ya mucho más anchas,
para toda el área de comercio. ¿Pasa? Y entonces esta es la plaza que se genera, el Starbucks con mesitas aquí detrás de estas plantas, os alcanzan a ver. Aquí ingresas al WeWorks o gimnasio, lo que sea, y esos son los diferentes comercios y demás, ¿no? Aquí se ve mucho la piel esta de las escamas entre las... No puedes hacer aquí en Guadalajara, pienso yo, edificios totalmente acristalados, a menos de que tengas cristales muy caros que te quiten rayos ultravioletas, infrarrojos y demás. Y el presupuesto por metro de este proyecto no permitía esas fachadas acristaladas sofisticadas. Entonces más bien manejábamos y a veces juntabas 2 o hasta 3 y ya tenías ventanas de 3 por 240 o 2 por 240, así, ¿no? Y en la calle lateral tienes este tema de la banqueta completa, ¿no? Con el área para pasear, entrar a las tiendas, estas extensiones de la banqueta para ciclopuertos y bancas o paradas del camión, áreas de estacionamiento y demás, ¿no? Pasa. Y también el tema de las áreas, no irte siempre hasta la azotea como hacen muchos, de que ya mandan las áreas comunes a las azoteas y quedan muy delimitadas en áreas pequeñas, ni nos podíamos ir abajo porque teníamos que meter comercio, pero sí combinar un edificio acostado con 2 verticales y en el que está acostado poner las áreas comunes de manera generosa, ¿no? Y con muchos metros cuadrados. ¿Pasa? Y ya por dentro lo que comentábamos, ¿no? Acá tienes para pasar a una habitación, por acá otra, y los departamentos eran realmente muy chiquitos, y los pedían específicamente con habitaciones de cierta dimensión, y que la sala comedor no tenía que ser tan grande, las habitaciones que sí más fueran más grandes, eran muy específicos estos. Entonces, así lo resolvimos y creemos que ya son como departamentos, ya como los ves en Europa y así, ¿no? Son pequeñitos, pero puedes vivir perfectamente. Pasa. Y ya. Eso es todo. Pues muchas gracias.